La senadora Verónica Alonso pidió al gobierno que se refuerce a la Guardia Republicana y se le dé a ese cuerpo otro protagonismo en el combate a la delincuencia. Se lo transmitió personalmente al presidente Tabaré Vázquez en una reunión que mantuvieron la semana pasada en la residencia de Suárez y Reyes. De esta manera, la senadora Alonso eligió un camino propio, diferente a los que han tenido en esta materia de la seguridad pública los dos principales líderes blancos. De esta manera, se perfiló, por otro lado, como una figura de diálogo entre oposición y gobierno. Y dio ese paso, además, cuando faltan pocas semanas para que resuelva oficialmente si va a ser o no precandidata a la presidencia de la República en la elección interna del Partido Nacional. A partir de estos datos es que vamos a conversar con ella en los próximos minutos. Senadora Alonso, ¿qué tal? Buen día, Emiliano, un gusto como siempre estar acá. ¿Cómo la lleva el Mundial? ¿Cómo la lleva el día de hoy? ¿Hasta cuándo tiene agenda normal? Bueno, hasta, como decías vos, hasta las 11 y poco tengo agenda y después enseguida 2:30, a partir de 2:30 sigo con la agenda y hoy lo voy a ver en el Palacio. El primer partido lo vi en mi casa con mis hijas, con mi familia, y hoy lo veo en el Palacio. Aprovecho y voy con varios compañeros que se juntan allí en el anexo del Palacio. ¿Es una platea multipartidaria esa? Y está bueno, y me parece que es una buena señal. Si hay algo que nos divide, el fútbol, ¿no? En particular la celeste, nos une, y me parece que está bueno. Y me traje con camiseta y todo incluida, me traje... Eso iba a preguntarle, si los parlamentarios en esa platea se ponen la camiseta además. No sé en el partido anterior porque no fui, pero en este en particular, yo por lo menos me la pongo, que es un poco por cábala, un poco por el corazón celeste, así que me traje la camiseta. ¿Es futbolera? Sí. Tengo una familia muy futbolera. Somos 5 hermanos. ¿Entiende de fútbol? ¿No es de las mujeres que hacen preguntas incómodas a lo largo del partido y que los hombres de la casa no, imagínate que reaccionan mal, todo eso? En mi casa se miraba fútbol siempre, todo el tiempo prendido. Tengo uno de mis hermanos además que es hoy entrena a goleros, pero fue arquero mucho tiempo, jugó en Liverpool. Bueno, tengo unos cuantos años de ir a ver partidos de fútbol, hincha de Nacional. Y la verdad que sí, me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho más, por ejemplo, y entiendo más que mi propio esposo, ¿no? Que no es tan futbolero, así que en mi casa la que les transmite el amor por el fútbol y en particular por Uruguay, a mis hijas soy yo. Bueno, ya llegará el momento de escuchar sus opiniones y sus análisis, por ejemplo, del partido de hoy, veremos. Pero vamos a concentrarnos en la política. Yo decía, usted se reunió con el presidente Tabaré Vázquez. A diferencia de los otros líderes del Partido Nacional, usted tiene desde hace tiempo, desde hace años, una línea abierta con Vázquez. ¿Cómo es ese vínculo? Es un vínculo, creo yo, muy bueno, muy, como tú decías recién, hemos tenido en varias instancias. Esto surge, Emiliano, tú recordarás, cuando el presidente me convoca a trabajar en el consumo problemático del alcohol, y a partir de allí yo entendía que este era un tema que sobrepasaba banderas partidarias y por lo tanto participé de esa mesa, y a partir de allí surge una relación y un diálogo, creo yo, y además así lo entiendo, necesario. ¿Por qué? Porque, a ver, yo no voté a este presidente. No lo elegí, pero sí lo eligió la ciudadanía y me dijo la ciudadanía que yo debía trabajar con él, más allá del lugar que yo ocupara estando en la oposición. Y eso fue lo que hice, porque yo creo, y el día de mañana, si somos gobierno y si yo estoy en los lugares donde se toman responsabilidades en un gobierno, también lo haría. También lo haría porque es necesario dialogar. Eso no me inhibe, que de hecho fue lo que hice en la última reunión, no me inhibe decir las cosas que están mal y plantearle al presidente aquellas cosas que yo entiendo que están muy mal. Pero también me genera la obligación de decir, bueno, no solamente llevarle propuestas, sino también en algunas cosas respaldar o apoyar situaciones que puedan ser situaciones límite, y el caso de la salida de la Guardia Republicana a la calle pueden llegar a ser situaciones complejas, porque es una guardia de choque, porque puede generar situaciones complejas a la ciudadanía. Bueno, también
además de plantearle propuestas, de trasladarle reclamos legítimos como oposición, también plantearle el apoyo necesario que un gobierno necesita. Sí. Usted decía, el vínculo empieza con la comisión que formó el presidente de la República para analizar cambios en la normativa sobre comercio de bebidas alcohólicas. Allí su presencia generó algunos roces en el Partido Nacional, se terminó puntualizando que usted iba a título personal, que no estaba representando al partido. ¿Eso siguió así hasta el final? Bueno, a ver, yo lo hablé con en aquel momento presidente del directorio. Habían algunos compañeros que tenían discrepancias con esta forma de trabajar, pero en general muchos compañeros en el partido, y de hecho lo conversé en el propio directorio con el presidente, había una representación, ¿no? Una representación partidaria. Yo me sentía parte integrante allí de esa mesa multipartidaria, pero como integrante del Partido Nacional. Y yo creo que muchos compañeros también lo entendieron de esa manera y respaldaron. De hecho, cuando se aprobó en el Senado varias modificaciones con respecto al tema del consumo problemático del alcohol, muchos compañeros respaldaron la postura que yo aconsejaba o sugería a propósito del trabajo que se había hecho previo. Como siempre, en esto, y al ser un partido de hombres y mujeres libres, por supuesto que hay compañeros que puedan discrepar, y forma parte pero eran los menos, creo yo, ¿no? Bueno, vayamos a esto de ahora. Mientras se suman noticias sobre robos y homicidios, mientras hay una gran polémica sobre cómo hay que encarar esta situación de delincuencia exacerbada, de inseguridad pública, usted pone sobre la mesa una propuesta que es la de incrementar el personal de la Guardia Republicana, pasando de 1.400 a 2.000 efectivos, pero además planteando que ese cuerpo no se use solo para operativos específicos, sino que cumpla tareas de prevención, de disuasión, de represión. ¿En qué medida este planteo es una alternativa a una de las medidas que Jorge Larrañaga incluye en su reforma constitucional? En la medida que nosotros estamos planteando algo para el ahora, ¿no? La propuesta de un plebiscito es muy legítima, es un mecanismo de democracia directa frente a la inacción de un gobierno, y puedo coincidir, pero nosotros estamos planteando qué hacemos en el ahora. Tú decías recién, este es un tema muy complejo donde hay un debate de cuál sería, ¿no? Cuáles son las salidas o cuál es el camino para resolver un tema en el que la gente está diciendo que no da para más. Estamos diciendo que esto no da para más, y es parte de la conversación que tuve con el presidente Vázquez. Cuando la ciudadanía empieza a hacer arrestos ciudadanos, patrullajes vecinales, y empieza a hacer justicia por mano propia, bueno, acá ya hay algo que estamos llegando a un límite, ¿no? Entonces, y aparecieron planteos por el lado de que las Fuerzas Armadas colaboraran, participaran. Larrañaga le dio forma a eso en uno de los puntos de su proyecto de reforma constitucional: creación de la Guardia Nacional. Unos 2.000 soldados pasarían a reforzar y a complementar a la policía. Usted dice: nosotros ya tenemos una guardia militarizada dependiente de la policía. Es decir, pero, claro, no hay que crear nuevas ¿no? estructuras. No es lo mismo, pero a ver, esto lo conversé, nosotros estuvimos conversando, Emiliano, en otro programa, pero lo conversé con altos mandos militares a propósito de cuáles ellos entendían que podía ser el camino, porque no alcanza solamente con un titular o con una letra que pida modificación constitucional. Es reunirme con aquellos referentes que son especialistas en este tema, que además son parte de, ¿no? Los altos mandos militares conocen desde adentro cómo es el funcionamiento y cómo sería la operativa en las calles. Y a partir de esta conversación que tuve con altos mandos militares es que planteamos, o surge la alternativa de buscar que sea la Guardia Republicana, que es la guardia militarizada, pero dependiente de un ministerio único, no dos ministerios con competencias distintas, y por lo tanto donde se puede generar bueno, allí, ¿no? Superposición de funciones, y por lo tanto no me queda tan claro o no me da la tranquilidad en la calle cómo sería efectivamente el trabajo de coordinación entre unos y otros. Sin embargo, hoy tenemos una estructura,
esa estructura existe. O sea, efectivamente, esta idea, la suya, la que le llegó al presidente Vázquez, es la alternativa a la creación de la Guardia Nacional que viene proponiendo Larrañaga. No es, a ver, es una alternativa porque lo necesitamos hoy, porque ¿qué hacemos, sí, pero ¿qué me da la hacemos impresión en de el que mientras tanto? es una alternativa por otra razón, porque en esas conversaciones que usted tuvo, por ejemplo, con jerarcas de las Fuerzas Armadas, se encontró con que ahí no convencía ese camino. El camino de pasar soldados a la policía no convencía. Porque varias de las de la conversación que tuve tiene que ver con su formación, con cuál es la especialización de los propios militares. Entonces hay dos porque razones. Respetan una cadena de mando distinta al de la policía y por lo tanto podrían generar situaciones, porque una cosa es, vuelvo a insistir, una cosa es lo que se dice y lo que se escribe en la letra de una, ¿no? en la Constitución, y otra cosa es lo que termina ocurriendo después. Entonces, acá hay dos cosas. Una es en el mientras tanto, la temporalidad, es decir, no alcanza con plantear algo a 2 años, sino busquemos soluciones hoy, y soluciones hoy tenemos, porque hay una estructura ya funcionando. Y la otra tiene que ver con una alternativa desde nuestro punto de vista operativo que funcionaría mejor que la de los propios militares. Pero a ver, usted dijo que esto que usted le propuso al presidente, a diferencia de lo que impulsa Larrañaga, tendría resultados ahora, a corto plazo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bien. ¿Cómo se hace para incrementar de 1.400 a 2.000 efectivos la Guardia Republicana hoy? El presidente, primero, cuando estuvimos en conversación la semana pasada, me adelantó que habían ya un ingreso de 500 efectivos a la policía y en particular seguramente a la Guardia Republicana. No obstante eso, nosotros le planteamos que a propósito de que entra la rendición de cuentas, que si bien tiene que estar, no hay ningún gasto que no pueda estar financiado, porque ese fue el planteo que hizo el Poder Ejecutivo, nosotros vamos a elaborar un artículo en el cual puedan ser transferidos de la propia policía. Nosotros hoy tenemos en el Ministerio del Interior... Una medida en la rendición de cuentas surte efecto a partir de enero del año que viene. Bueno. Estábamos hablando de medidas que pudieran tener efecto ya, efecto a corto plazo. Está bien, pero de todas maneras se pueden transferir. Hoy se pueden transferir. Primero van a ingresar 500, o sea que de 1.400 estaríamos ya está en los 2.000. Y además se pueden transferir, y eso es parte de una conversación que tengo prevista este jueves, con el principal, el director de la Guardia Republicana, Clavijo, para analizar, ¿no?, cómo se puede además reforzar, más allá del número, cómo se puede reforzar y cómo se puede operativamente tener mayor presencia a partir de ahora. Con el presidente de la República... Bien, salvo por esos 500 ingresos que ya tenía previstos el Poder Ejecutivo, la fuerza policial como tal no va a crecer. Bueno, 2.000, no, de 1.400 a 2.000 ya estamos creciendo, o sea, ya empieza a crecer. Está bien, pero ya estaba previsto. Hablando... Mi pregunta es, ¿qué hay de nuevo? Por lo visto el presidente o el gobierno ya estaba en esa dirección. Bueno, pero el presidente justamente lo que nosotros le planteamos es saquemos a la Guardia Republicana, además de fortalecerla en número, saquémosla a la calle. ¿Cómo es esa? ¿Cómo es esa segunda parte del planteo? A ver. Saquémosla a la calle tiene que ver con una presencia que la gente vea, son señales... no son solamente señales visuales, son señales en las cuales la gente en la desesperación, ¿no?, en la que está, ve una presencia física, y tú recién mencionabas algo que yo decía, no solamente el efecto disuasivo, el efecto preventivo, que es muy importante, sino también el efecto represivo. Y me voy a un operativo que se hizo la semana pasada. De hecho, el presidente me decía que ya estaban organizando algunos operativos, ¿no? Porque no olvidemos que la Guardia Republicana ha estado presente en determinados operativos, sobre todo en los barrios más complejos, dígase Casaballe, bueno, los barrios, ¿no?, Marconi, los barrios más difíciles, con operativos específicos vinculados al narcotráfico. Lo que nosotros le planteamos al presidente es, bueno, hagámoslo esto en distintos barrios, en distintas zonas, en distintos departamentos, con presencia más permanente. La semana pasada
seguramente ustedes lo deben haber informado, se hizo un operativo en el cual incluía también el derrumbe de varias construcciones, ¿no? Lo que el presidente llamaba los palomares, varias construcciones que también impiden el ingreso de la Guardia a esas zonas. Un operativo de ese tipo en Malvin Norte. En Malvin Norte. Ahí se derrumbó, se demolió casas irregulares que aparentemente oficiaban como bocas de venta de pasta base también. Hace 2 días está pendiente hacer lo mismo en los palomares de Casaballe, ¿no? Exactamente, pero hace 2 días, uno fue en Malvin Norte, hace 2 o 3 días fue en Cerro Norte. Es decir, hay ya una acción concreta, específica, que tiene que ver con esos operativos, que nosotros lo que pedimos es, además de esos operativos, bueno, no solamente, por supuesto, en las zonas complejas, pero también en otros departamentos, donde están requiriendo, y allí también hay... Voy a esperar a tener la reunión con los referentes y autoridades de la Guardia Republicana, pero también está previsto en los distintos departamentos, sobre todo en los departamentos más complejos, como se planteó en La Valleja, en Salto y en varios departamentos más. O sea, de algún modo lo que usted propuso sintonizó con ideas o inquietudes que ya estaban en curso en el gobierno. ¿Qué agregó usted? Bueno, el planteo concreto... agregó no solamente la propuesta, sino también el sintonizar, esto que tú decís, el sintonizar con el propio presidente. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es buscar apoyo, ¿no? De toda acá. Nosotros lo que necesitamos es, primero, el apoyo de la oposición a medidas así, porque son medidas, estamos hablando de una guardia de choque que va a un enfrentamiento, que va a una, ¿no? Estamos hablando de guardia que está armada, que tiene un armamento, que puede generar situaciones complejas en determinados barrios. Y también necesitamos el apoyo o el respaldo de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que... empezar, yo sé que es muy difícil porque yo lo siento en carne propia, el miedo, la frustración, la bronca, pero también tenemos que empezar a ver que estas cuestiones pueden empezar a dar algunos resultados. Una medida como esta, usted dice necesita apoyo de la oposición. En el Partido Nacional, ¿usted la consultó? ¿La consultó con Larrañaga? ¿La consultó con Lacalle Pou? Sí, yo hice consultas con varios compañeros. Primero del partido, lo hablé con Lacalle Pou, compartió no solamente la instancia de la reunión con el presidente Vázquez, sino también el planteo concreto y en particular. Lo hablé con el senador Larrañaga, bueno, le planteé cuál era mi postura y cuál era el camino que yo tenía pensado recorrer. Lo hablé con el senador Bordaberry. Con respecto al tema del fortalecimiento, el senador Bordaberry... con respecto al tema, tenía allí el tema, o me planteó cómo poder fortalecer a la Guardia Republicana en su número de efectivos, ¿no? Él tiene algunos proyectos, uno en particular que era quitar de los del resguardo, del cuidado de determinados lugares, embajadas, ¿no? Hay un proyecto de ley del senador Bordaberry en ese sentido para que puedan ser transferidos esos efectivos policiales a la Guardia Republicana, es decir, de manera de liberar a muchos efectivos. Estamos hablando de que hay 32.000 funcionarios policiales. Perfectamente se pueden disponer hacia allí sin ninguna modificación de ningún tipo, es simplemente de la custodia de las embajadas? Voluntad política. El proyecto del senador Bordaberry plantea que en determinados lugares no hay necesidad de tener a los efectivos policiales en esos lugares. Entonces esos efectivos policiales puedan ser o estar disponibles para ir hacia otros lugares donde los necesitamos con mayor presencia. Lo hablé con el senador Mieres. El senador Mieres compartía y entendía que esta era una propuesta más, no más efectiva, pero sí más concreta y en el ahora. Así que lo conversé con varios referentes del Parlamento y de mi partido, por supuesto, y había cierto consenso en que era necesario. Acá hay... O sea que ahora hay que esperar cómo ejecuta el Poder Ejecutivo. Y por lo visto usted misma va a tener todavía algunas reuniones más
en cuanto a cómo instrumentar. Vamos a hablar de eso en todo caso enseguida. Bien. Para cerrar este tema, senadora Alonso, usted decía, conversó con varios dirigentes, entre ellos con Jorge Larrañaga. Bueno, había surgido el trascendido desde Alianza Nacional en cuanto a que caía mal este paso que usted daba, en la medida que era un camino distinto justamente al de la reforma constitucional, a la de recolección de firmas. Cuando yo le entrevisté a usted en Telemundo a fines de mayo, usted me contestó que de los 4 puntos de la reforma constitucional de Larrañaga y Alianza Nacional, compartía 3 y tenía dudas con respecto a este tema, al de la Guardia Nacional, al de usar a soldados para reforzar a la policía. Bueno, ahora que ya encaminó este punto, ¿qué va a hacer con la reforma? ¿Va a firmar? A ver, acá no cambia, Emiliano, mi firma, yo no quiero trasladarle a la ciudadanía algo que puede ser confuso, porque en muchos casos se puede hasta jugar con la ilusión o la desesperación de la gente de creer que esto se va a solucionar mañana, ¿no? Abrir instancias a que la ciudadanía pueda decidir es muy legítimo, pero yo no quiero que la gente interprete que con esta firma estamos aprobando decisiones que son muy importantes y que estos 3 a los que tú te referías, que es el allanamiento, no el allanamiento nocturno, perdón, 2 de ellos, el allanamiento nocturno sí es por vía constitucional, pero los demás pueden ser por vía legislativa. Cumplimiento efectivo de las penas. Yo comparto para que en casos de delitos graves los delincuentes no puedan obtener beneficios que les permitan salir antes de tiempo de prisión. Reclusión permanente revisable a los 30 años en delitos gravísimos como homicidios múltiples o violación y homicidio a menores. Esos 2 puntos usted los comparte y usted dice se pueden regular por ley. Se pueden regular por ley y comparto pero cualquiera de las medidas. Pero hay que lograr los acuerdos posibles para que salgan las leyes y eso viene demorado. Por eso es que Larrañaga fue por este camino. Está bien. Y yo... a ver, en esto me parece importante aclararlo, Emiliano. Acá no se trata de contraponer, esto parece que se pone en un contradictorio con las propuestas de Larrañaga. Esto que yo planteo son medidas complementarias, es una medida complementaria, no es una medida antagónica, ni pretende ir en contra de nadie. A mí me parece muy bien y comparto, y vuelvo a decir, comparto el cumplimiento efectivo de las penas, claro que comparto. Alguien que haya cometido delitos violentos no puede beneficiarse de institutos como el de la libertad vigilada, supervigilada, anticipada, claro que no lo puede hacer. Y lo mismo el de la cadena perpetua revisable, que de hecho hay algunos casos en el que en nuestro país el 30 años más 15 parece ser una cadena perpetua y han habido casos, pero me viene a la cabeza, cuando pienso en eso, me viene a la cabeza los 2 hechos quizás más violentos desde mi punto de vista, quizás como mamá, que fue el caso de Brisa y el caso de Valentina, 2 niñas brutalmente violadas y asesinadas. Claro que sí, estoy 100% de acuerdo. Ahora, lo que yo digo es que esto no es una solución para hoy. Y vuelvo al caso que me pasó a propósito de las recorridas que nosotros hacemos por los barrios. En un barrio en San Carlos, en el Cure, un vecino que me decía, senadora, yo quiero firmar porque quiero que mañana vengan a allanar la boca de pasta base que tengo pegada a mi casa, donde entran y salen gurises todo el tiempo con drogas. Y yo le decía, mire señor, que usted firmando esto, mañana no va a tener la boca allanada, ni tampoco va a tener a los militares patrullando. Por todas esas razones, ¿usted prefiere no firmar? No es que prefiero no firmar, lo que digo es, busquemos soluciones hoy, no cambia. Acá no se trata de buscar a ver si alguien firma o no firma, es muy legítimo la firma. Pero nosotros pregunta es, ¿va a firmar o no va a firmar? Hoy no entendemos que sea el camino. Ya seguimos en la entrevista con la senadora Verónica Alonso. Senadora Alonso, con este paso que dio, decía yo en la introducción, usted se presenta a sí misma como una figura dialoguista, con una buena relación con el presidente de la República, algo que no logran los senadores Larrañaga y Lacalle Pou. De algún modo, puede decirse que es una forma bastante clara de ubicarse en un tercer espacio y ganar legitimidad para el lanzamiento de su precandidatura a la presidencia de la República. Cuando hablamos a fines de mayo, le pregunté si había resuelto y usted me dijo casi sí. ¿Sigue en el casi sí todavía? Estamos en el casi sí, Emiliano. ¿No hay novedades en esa materia? Como dijimos y como te dije a ti,
Esto es una decisión que no puede depender solamente de Verónica Alonso, es una decisión que viene desde el apoyo ¿no? de dirigentes, referentes y sobre todo de la gente. Y esa decisión la vamos a tomar pasada la instancia, bueno, que estamos todos hoy con el Mundial, pasada la instancia mundialista, y vamos a resolver en equipo y con decisiones que tienen que ver, más allá de que las encuestas nos vienen dando ¿no? apoyos que muestran que hay apoyo de la gente. Bueno, esa va a estar confirmada después de este segundo semestre. Sí, podría largarse en ese camino aún sin los intendentes wilsonistas que, como usted, se han apartado de Alianza Nacional. Esa alianza, esa coordinación con ellos se ha negociado, por ahora no fructifica. Si no termina dando resultados, igual usted iría por su cuenta. Sí, yo creo que en esto, con los intendentes, como he dicho varias veces, tenemos un muy buen diálogo. El diálogo tiene que estar sobre, ¿no? temas que nos hacen comunes y no sobre dónde se reparte o cómo se reparte la torta, que creo que es parte del enojo muchas veces de la gente hacia los políticos. Sobre todo pensando, ¿no? ese país que queremos, que es lo que tenemos que, tiene que ser lo que nos une, mucho más allá de los lugarcitos, de los espacios individuales. Y veremos si hay distintas opciones. A mí me parece bárbaro que el partido, Emiliano, tenga todas las opciones necesarias y posibles de todos aquellos que se animen. A mí me parece bárbaro la gente que diga, ¿sabes qué? Vamos arriba, nos animamos y le vamos a dar al partido otras opciones, distintas miradas, todas posibles, todas probables, y que creo que le van a hacer bien al crecimiento del partido. No nos olvidemos, y también te lo decía en aquel programa que estuvimos juntos, es el Partido Nacional está en ese guarismo del 30-31%. Las dos últimas elecciones mostraron eso. Bueno, no será hora de ayudar a que el partido crezca, y si eso es con 4 opciones, 6 opciones, 5 opciones, buenísimo. Creo que será la gente, como siempre y por suerte, en un sistema democrático, la que resuelva, y en este caso muchos blancos los que resuelvan, donde nos quiere a cada uno, y por lo tanto ayudará a que ese guarismo del 30-31% pueda alcanzar el 36% para que el Partido Nacional pueda ganar definitivamente con los aliados circunstanciales en una instancia de balotaje. A la espera de que venga esa decisión, esta semana le tocó ir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que viene trabajando sobre el financiamiento de las campañas electorales de los partidos entre 1999 y 2015. Desde el Frente Amplio se reclamaba hace varias semanas que usted respondiera a propósito de su vinculación con la Iglesia Misión Vida para las Naciones y los Hogares Veraca. Concretamente, ¿cuánto hubo de financiamiento de parte de esa organización a su campaña? ¿Su respuesta en síntesis fue negativa? Mi respuesta fue clara y categórica. A mí no me financió ninguna empresa, ninguna institución social ni ninguna institución religiosa. Es decir, no me financió ninguna iglesia ni la Iglesia Misión Vida. Lo expliqué a los compañeros, a los integrantes de esta comisión, que en realidad están buscando cosas donde no hay. Esa es la realidad. Pero entonces, primera puntualización, ¿cómo se financió su campaña al Senado? Me financié, yo tengo ingresos declarados y sueldos declarados, que también lo dije a los integrantes de esta comisión. Todos saben lo que recibe un legislador durante 5 años y por lo tanto era más que suficiente. Acá hay que dividir, ¿Dinero, ¿no? de su familia también ha habido en esa campaña? Dinero propio y de mi familia, exactamente. Acá hay 2 cosas. Una fue la elección interna y otra fue la elección nacional. La elección nacional, la de octubre del 2014, nosotros recibimos el dinero, el adelanto de votos por parte del Estado, del BROU, que fue más que suficiente para llevar adelante la campaña. Eso fue, y está la documentación adjunta en la nota que yo presenté en la comisión, donde queda claramente cuál fue el dinero, que voy a decir algo más, y también hice la propuesta a la comisión. Nosotros no necesitamos más que el dinero que nos adelanta el Estado, o sea, tiene que ser con financiamiento público, y de hecho planteé que las empresas no financien las campañas políticas,
¿Por qué? Y en esto coincidí con el senador Mujica y voté en el Senado, todavía no está aprobado en diputados, en el tema de la ley de financiamiento de los partidos políticos. No creo que las empresas tengan que financiar campañas políticas porque se presta, miremos lo que pasa en la región, y no alcanza, no solamente mirando en la región, miremos lo que pasa también acá en el país. Cuando las empresas financian campañas políticas, siempre esa línea es muy fina y muchos se pueden sentir con el poder de decir, en función de mi financiamiento yo puedo presionar o hacer que se apruebe tal o cual ley o tal o cual iniciativa. Por lo tanto, yo creo... Hay un caso distinto, que es el caso de una iglesia, y que... una de las preocupaciones que planteaba el diputado Oscar Groba del Frente Amplio en esta iniciativa para que usted respondiera, viene por el lado de que las iglesias tienen exoneraciones del Estado. Es que está mal que una iglesia financie una campaña política. Y vuelvo a decir, no fue mi caso. Yo tengo una muy buena relación con el diputado Álvaro Dastúe, que es con quien yo tengo la cercanía desde el punto de vista política y también social. Que él es parte de los hogares Veraca y de la iglesia. Eso no inhibe, ni es ilegítimo, ni ilícito que ellos quieran participar y participen en la vida política. Yo a Álvaro Dastúe es yerno del pastor Márquez, que encabeza la iglesia, ¿no? Claro, pero él fue electo por la ciudadanía. Él obtuvo esa banca con el apoyo popular, es decir, y eso no es ilícito. Yo he trabajado y me han apoyado gente vinculada a la iglesia evangélica, gente vinculada a la iglesia católica, gente vinculada a la colectividad judía, gente que no tenía ninguna vinculación religiosa, y ninguno de ellos es ilícito o ilegítimo que me apoyen. ¿Y cómo es esto de los cheques? Creo que hay el diputado Groba menciona que hay dos cheques firmados por el pastor Márquez, uno por 14.655 y otro por $13.376, destinados a pagar gastos de imprenta justamente de las listas. Yo lo aclaré también en la comisión, que creo que no era objeto de esa comisión este tema, pero fue un tema laudado por la justicia, el famoso tema de la imprenta, fue un tema laudado por la justicia entre un contradictorio entre una empresa privada y quien habla. ¿Qué dice esa empresa? Que esos cheques, yo les daba el dinero a toda esa cantidad de listas que me apoyaban, eran cerca de 130 listas, cada lista era autónoma e independiente, y pagaban esos gastos con quienes ellos entendían que podían hacer sus listas, sus afiches, sus banners. Pagó con esos cheques que yo repuse inmediatamente, y así lo expliqué y lo dejé demostrado en la comisión. ¿Qué dijo el juez, que es lo importante? ¿Qué dijo el juez en la sentencia? Primera puntualización, esos dos cheques firmados por Jorge Márquez, dice usted que en realidad correspondían a dinero que usted a su vez le daba a la iglesia, a esa agrupación política. Yo pagué... A ver, Emiliano, para ser claros, yo tenía el apoyo de 130 listas. Sí. Cada lista de esas era autónoma e independiente de contratar a imprenta o a quien fuera. Yo había acordado con cada lista el pago de los gastos operativos. Yo di el dinero para que hicieran las listas, a cada una de esas listas di ese dinero. Posteriormente, esos grupos que representan o que apoyaban y que acompañaban a Álvaro Dastúe, contrata listas en esa imprenta y paga con 2 cheques, que es independiente a mí, paga con 2 cheques. Yo inmediatamente repongo esos cheques creyendo que eran listas que me las estaban reclamando a mí. Pero el juez, y déjame decirte esto de la sentencia que es importante, el juez entendió que esos cheques no eran para pagar listas, eran para pagar otras cosas de la propia iglesia, que no me competen a mí. Por lo tanto, tuve que volver a pagar. Por eso dije que el que paga mal paga 2 veces. Sí, hubo un litigio en la justicia. Claro. Usted y su esposo fueron condenados en primera y segunda instancia a pagar esa deuda que estaba pendiente con la imprenta Vistosul, Sociedad Anónima, por impresión de listas de las internas de 2014. Ese fue el fallo. Ese fue el fallo, pero no tiene nada que ver ni con financiamiento, ni con lo que están queriendo buscar, por lo menos en la comisión a la que comparecí. Lo que usted dice es que las listas de las agrupaciones se imprimían
con dinero que usted les trasladaba. Exactamente. Yo pagué, con cada lista yo tenía acuerdo que pagaba los gastos operativos. Los ayudaba. Yo ayudaba a las listas, pero yo no contrataba ni me encargaba de todas esas. ¿Y esos imagínate, cheques? Emiliano, que no me podía encargar de 130 listas. ¿Y cada esos una cheques era entonces firmados por el Pastor Márquez y entregados a esa imprenta, en realidad, dice usted, correspondían a otros trabajos? Exacto. Bueno, eso dice el juez. Ajá. Eso fue lo que dijo el juez, por eso tuve que volver a pagar. Si el juez no hubiera entendido que esos cheques eran para pagar listas, yo seguramente no tendría que haberlos pago, porque esas listas ya habían sido pagas. ¿Me explico? Pero, bueno, el juez determinó y yo pagué. Ahora, este tema es un tema laudado por la justicia. Ya pasó. Y tampoco tiene que ver con el financiamiento. No hubo financiamiento de ninguna iglesia en mi campaña política. Y no puede entenderse, dejando de lado el dinero estrictamente, no puede entenderse que el hecho de que una iglesia y sus hogares Veraca, poniendo su estructura, poniendo a sus integrantes a favor de una agrupación, de hecho están financiando una parte de esa campaña? A ver, claramente, los muchachos que trabajaban en la campaña, en ningún momento sabía si tenían cartel que decía soy Veraca o no soy Veraca. De hecho, eran voluntarios que trabajaban en la campaña, que apoyaban al diputado Dastugue y que en ningún momento, por lo menos durante la campaña, yo nunca vi situaciones que hubieran sido de presión o de... Cada uno es libre, mira, tan libre de elegir con quién trabajar y a quién apoyar, y por supuesto mucho más a quién votar, que de hecho hubieron muchos en distintos hogares, en distintos departamentos que apoyaron, que también lo dije en la comisión, que apoyaron a distintos partidos políticos. En Maldonado, varios, y está también comprobado, de los hogares Veraca, apoyaron al Frente Amplio. Y eso es ilegítimo, es ilícito. Cada uno es libre de militar con quien quiera. Y eso fue lo que pasó. A mí me apoyaban, cómo se trabajaba con los voluntarios, y bueno, cada lista también, al ser independiente y autónoma, trabajaba con referentes de distintos lugares. De los hogares Veraca, y yo no sé si tenían, en ningún momento venían, no estigmatizaba si decían, venían con cartelito de ningún tipo, venían con ganas de participar, colaborar y ayudar en una campaña. ¿Para usted el tema está liquidado? Y para mí el tema está más que En laudado. cuanto a regulación, lo que creo que están buscando es, vuelvo a insistir, creo que se está buscando algo donde no hay. Pero ¿Y para como qué? Y porque bueno, siempre es más fácil pegar, yo entiendo las reglas de juego de esto, es fácil pegar donde cuando alguien empieza, ¿no? Como dicen, cuando alguien empieza a asomar la cabeza es más fácil pegarle a ver si la podemos destruir con algo, pero realmente no hay absolutamente nada. Y la comisión investigadora... ¿O vienen de adentro de su propio partido? Bueno, el fuego viene de varios lados, pero de todas maneras... de adentro del partido también. Yo, la verdad es que me da mucho más dolor si eso sinceramente es así. Espero que no lo sea. De todas maneras, Emiliano, déjame decirte dos cosas que tienen que ver con las propuestas. Una es que hayan controles de las elecciones internas de la misma manera que hay control con la elección nacional, y ahí sí deben ser los partidos políticos los que quizás tengan que comprometerse, si no es a través de una ley como la 18.485, que es la ley de financiamiento de partidos políticos, que obliga a hacer rendición de cuentas en una elección nacional, que los partidos políticos puedan resguardar o tener esa información para, en caso de dudas, aquellas declaraciones juradas del candidato que encabeza esas listas o mecanismos que permitan control y transparencia. Y lo segundo es lo que dije al principio, que las empresas no puedan financiar, empresas, y me refiero también, por supuesto, todas instituciones religiosas que no deberían, no puedan financiar, pero le pongo énfasis sobre todo a las empresas que no puedan financiar campañas políticas. Senadora Verónica Alonso, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Gracias, Emiliano, un gusto para mí. Vienen las noticias, hay actualización de información y ya inmediatamente abrimos la mesa.